Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal está? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Alguna información previa a dar inicio? El examen extraordinario, la segunda oportunidad, creo que está próximo a llevarse a cabo. Las personas que gusten asignarse con mi persona, pues bienvenidos. Y les digo que por favor se comunique con las personas que recibieron el semestre con mi persona, porque el contenido es pues completamente de lo visto en la clase, y vamos siempre a hacerlo con las cámaras encendidas, por favor, y va a ser una prueba verbal la que se va a llevar a cabo. También, por favor, es necesario que paguen, esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero no está de más recordárselo, que paguen, por favor, su derecho a examen para que puedan aparecer en los listados y se les pueda subir una nota. Bueno, pues entonces, para hoy estaba programado el examen de recuperación, el examen extemporáneo. Por favor, se va a llevar a cabo el día jueves. El día jueves vamos a estar pendientes de la hora para que yo les diga por qué medio nos vamos a hacer el examen, y las demás personas vamos a tener un ejercicio durante la hora de la clase y lo deben de subir a las 8 de la noche, por favor. Vamos a platicar hoy dentro de las obligaciones que se tienen como notarios, atendiendo también al contrato de compraventa para concluir esa disposición que debe ser voluntaria del titular de un derecho. Establece la ley del titular del derecho o a quien éste faculte. ¿Por qué medio podría facultar al titular de un derecho? Ya ustedes conocen a la figura del mandato, que es una forma de delegarle un titular de un derecho a otra la disposición de esto. Es importante, por favor, recordemos, y ahorita vamos a conocer la importancia de las obligaciones previas como notarios, como la verificación en el registro de la propiedad. Ustedes ya conocen parte de las funciones del registro. Sin embargo, también les voy a compartir una información sobre las obligaciones del registro, qué injerencia tiene un juez de primera instancia en las obligaciones del registro de la propiedad, qué otras leyes conexas se dan como parte de este libro cuarto, y también pues comentarles que en protección al derecho de propiedad, que lo regula principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, que es por la obligada de cubrir en este tema de la propiedad, de proteger el derecho de una persona propietaria. Vamos a ir relacionando, si vemos nuestro artículo 1251, que establece la capacidad, la voluntad, solo en estas palabras, previo a autorizar este contrato, me está diciendo que debo de determinar la capacidad, la voluntad de esta persona sobre ese bien inmueble. Y esto nos va a competir a nosotros como notarios, pues determinar esa capacidad y esa voluntad. Y también está ahí, dice, el objeto lícito. Ese objeto lícito nos corresponde también en determinar si registralmente esta persona tiene el uso, goce, disfrute de la cosa y la disposición de la misma. Esta disposición es la que nosotros nos abre la puerta para poder llevar a cabo el contrato. Entonces, para respetar nosotros este 1251 de un objeto lícito, debemos de determinar con la certificación registral si esta persona puede disponer legalmente de lo que nos manifiesta. Lamentablemente han ocasionado problemas y delitos en los que se vulnera la voluntad de este titular del derecho. Lamentablemente, pues solo es por recordarles esto.
Para cualquier negocio jurídico, es como el triángulo que les he dicho, tenemos un sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo, pero la base de este triángulo es nuestra autorización como notarios. Si ustedes se pueden tomar ahí el tiempo de determinar y de investigar un poquito de la Fiscalía de Delitos contra el Registro de la Propiedad, sería bueno conocer un poquito de estas noticias. Fiscalía encargada de los delitos en contra del registro de la propiedad. Van ustedes a leer en el que se falsifican documentos, se falsifican firmas, se utiliza el testaferro para poder intermediar a estas personas, pero en todas esas noticias que ustedes vean, van a ver que se involucran notarios, porque esta es la parte importantísima para poder llevar a cabo esta intención que tiene este sujeto activo. Porque una persona tiene la idea de causar un daño, de vender un bien, de manifestar una voluntad que no le corresponde, de falsificar documentos. Esta persona es el sujeto activo, ya con la intención que se tiene, ya aparentemente con la disposición sobre un bien, busca un sujeto pasivo, ya tiene ese sujeto pasivo, pero necesita de nosotros para poder terminar de convencer la voluntad del sujeto pasivo. Y después de nosotros todavía tiene que terminar el círculo buscando a alguien en el registro de la propiedad para el traslado de propietarios de uno a otro. O puede pasar también que se queda únicamente hasta nosotros, porque el sujeto pasivo, en algunos casos, él desconoce la obligación registral que existe. Ellos muchas veces creen que solo con que lleguen a la oficina, vean la formalidad que existe y vean el protocolo, y ellos creen que ya son titulares de un derecho, sin ponerse a pensar que el bien que aparentemente están comprando no es del que manifiesta ser el sujeto activo. Les voy a compartir la facultad que existe para proteger esos derechos de un titular de un derecho. En el registro de la propiedad, por favor, están inscritos bienes, no solamente inmuebles como fincas, sino que también la ley reputa ciertos bienes como bienes inmuebles. Por ejemplo, en la ley de aeronáutica civil, esta ley considera a las aeronaves como un bien inmueble. Entonces, este bien debe de ser inscrito en el registro de la propiedad. En protección a esto, el Registro General de la Propiedad se instituye la Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes Registrados. Esto, por favor, esta inmovilización de bienes es una limitación. Si nosotros lo que vamos a determinar en una obligación previa es que el bien no tenga anotaciones, limitaciones o gravámenes que perjudiquen los derechos de las partes o principalmente del sujeto pasivo. Yo voy a determinar que el bien no tenga limitación, anotación o gravamen para poder autorizar una disposición del bien. Entonces se da esta inmovilización de bienes, por favor, y esta inmovilización voluntaria de bienes registrados en el registro de la propiedad. Les coloqué esta imagen para que sepan ustedes que existe un control biométrico en este trámite. Este control biométrico que se da es porque la persona titular del derecho o facultada por el titular debe de inscribir en el registro o identificar en el registro su control biométrico. Es la finalización del trámite para inmovilizar bienes que se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Y con esta inscripción de la impresión dactilar, es como que este señor que está aquí
le coloca esta cadena al bien registrado, le pone el candado y solo él tiene la llave. Entonces, si él carga la llave, nadie va a poder entrar a ese bien, registralmente hablando, no físicamente. Por favor, el Estado de Guatemala, en aras de proteger el derecho de propiedad, implementó el decreto 6297, que instituye la inmovilización voluntaria de bienes registrados, el cual constituye una medida para que los bienes y derechos inscritos en el registro no sean enajenados o grabados sin el consentimiento del propietario y evitar así cualquier mala práctica que pueda perjudicarlos. Pero antes de este decreto 6297, el artículo 39 de la Constitución se refiere a la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes. El Estado garantiza ese ejercicio. Pero ¿cómo el Estado? Por medio del registro de la propiedad, por medio del decreto de la ley de inmovilización de bienes. Así es como el Estado dice, en mi obligación y en cumplimiento al artículo 39, yo tengo que proteger el derecho de una persona sobre los bienes que le corresponden. Por medio de la ley, el Estado garantiza el ejercicio de este derecho por medio de la creación de esta ley y por medio del registro de la propiedad, que es una entidad del Estado. ¿Cuál es la función de esto? Limitar involuntariamente la enajenación o gravamen de un bien. ¿Quiénes pueden inmovilizar? Por favor, puede inmovilizar el propietario, que él es el titular del derecho, o a quien él faculte. Aquí cabe el representante legal. Yo soy representante legal de esta asociación civil, de esta sociedad civil, de esta iglesia, de esta ONG, pero a esta ONG tiene bienes inscritos en el registro de la propiedad que no quieren que alguien pues los desproteja de ese bien patrimonial sin el consentimiento de ellos. Entonces, yo, representante legal de este grupo de personas, aquí vamos nuevamente hablando de nuestro Civil 1, de las personas jurídicas privadas, que sería ese representante legal de esta iglesia, por ejemplo, puedo inmovilizar ese bien, porque yo soy representante de la voluntad de todos y todos ellos tienen un bien inscrito en ese registro, entonces ahí me corresponde blindarles esa protección registral a estas personas. No lo puedo hacer de iniciativa propia. Ellos tienen que delegarme a mí esa función. El nudo propietario, el usufructuario, estos son Civil 2, derechos reales. El copropietario en forma separada o conjunta con relación a su respectivo derecho. Yo, usufructuaria, puedo inmovilizar mi derecho inscrito sobre ese bien. Los mandatarios. Sucede que mi hermana y yo somos dueñas de esta casa y queremos inmovilizarla, pero yo no puedo salir porque estoy enferma. Entonces, mi hermana va a ir con uno de ustedes y le va a decir, licenciado, fíjese que nos enteramos. Claro que sí, Luis, ya se lo vamos a pasar. Nos enteramos que hay una forma de proteger para que nadie nos pueda falsificar las firmas y nos puedan robar nuestros bienes y lo que esa persona conozca de este trámite. Entonces viene y nos dice, fíjese que mi hermana y yo somos dueñas de esta casa. Ricardo Gómez. ¿Ricardo es su nombre? Urbano Gómez son los apellidos. Por favor, licenciado, fíjese que todos vamos buscando la respuesta, pero solo este jovencito Urbano va a responderla. Sucede que mi hermana y yo somos dueñas de una casa, licenciado, y nos enteramos de esta cuestión de que no puedan disponer de nuestros bienes, no nos falsifiquen nuestras firmas. Y ya dice aquí el joven, dices tú, lo que necesitan es inmovilizar ese bien. Mire, el trámite se llama inmovilización voluntaria de bienes.
Entonces, aquí, ¿cuál es tu nombre? Fernando Milik. Fernando, gracias. Entonces, Fernando va a decir, mi hermana y yo somos dueñas de esta casa, y fíjese, bueno, Fernando va a decir, primero tengo que determinar que sea cierto que son las dueñas. Fernando dice, mi obligación previa, la certificación de este inmueble. Ya vio Fernando que esta señora y otra son dueñas de un mismo bien. Pero fíjese, licenciado, que mi hermana, como está enferma, no puede salir. Queremos hacer este trámite. Las dos somos propietarias. ¿Qué necesita usted para convencerse de que mi hermana quiere inmovilizar su bien y que yo vengo en representación de ella? Ella me está dando a mí la facultad para que yo la represente como copropietaria. A Fernando le bastará con que yo le comunique a mi hermana o con que yo le enseñe un mensaje que mi hermana me mandó ahorita. ¿O qué documento, Fernando, tú vas a proponerme para que se haga antes o para poder convencerte tú, Fernando, que es la voluntad de mi hermana inmovilizar y que yo soy la representante de mi hermana en este momento para poder inmovilizar el bien? ¿O te basta con una carta poder, un correo electrónico? ¿Qué me vas a proponer? Yo le pondría en este caso un mandato, licenciada. Muy bien, ya, muy bien. Aquí Fernando ya dice un mandato. ¿Cuál de todos? Todos vamos buscando, pero todos solo nos quedamos ahí con la respuesta, por favor. Ya dijimos que es un contrato de mandato. ¿Qué le sigue? ¿Qué le sigue para completar el nombre del mandato? Sería mandato especial con cláusula especial, Milik. ¿Con representación o sin representación? ¿Cómo le pone? Recuérdense que va por partes, por favor. Es un contrato de mandato. Ahora vamos a la representación. Sí, sería con representación, Milik. Muy bien, muy bien. Contrato de mandato con representación. Aquí vamos al objeto del contrato, Fernando. ¿Para qué es ese mandato? Ahorita viene la parte en la que vamos a saber qué tipo de mandato va a ser. Solo Fernando, por favor. Por favor, lee los artículos que tú consideres o el artículo y me lo dices, por favor. Sería el mandato especial con representación. Pero lo puedes buscar en tu código, Fernando. Okay. Por favor. Sí, Milik. Ay, Dios mío. En el 1692, Milik. Por favor, léelo. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitalaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insustancia del matrimonio. No, ahí estoy mal, Lick. Disculpe. Entonces, ¿cuál sería? Mira uno más, el que me acabas de leer, Fernando. El 1693, Lick. Léelo, por favor. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Muy bien. Entonces, Fernando, ¿qué tipo de mandato tú me vas a requerir? El de enajenación, Rick. No, perdón. No me toques el mandato, por favor. Perdón. Sería mandato especial con representación para enajenar. Pero, ¿cómo se llama ese mandato? ¿Cómo es la cláusula? Con cláusula especial, Milik, disculpe. Muy bien, perfecto. ¿Qué dice David Estrada?
Buenas noches, licenciada. Yo opino que es un mandato general con cláusula especial para poder inmovilizar el bien inmueble. ¿Alguien me puede decir el nombre completo del contrato, por favor? Así como lo dijo Fernando, por favor. Gracias, David, pero le falta un poquito. Sería mandato con cláusula especial con representación para inmovilización voluntaria de bienes inmuebles. ¿Alguien más? No, solamente sería mandato general con cláusula especial. Y el nombre Mandato no le general. vamos a poner primero contrato. Freddy, por favor. Licenciada, sería un mandato con Contrato. representación Empecemos general. con contrato, Freddy. Contrato Perdón, de mandato. A un ver, contrato de mandato con representación de poder general con cláusula especial. gracias, Freddy. ¿Alguien más? Un mandato con representación de poder general con cláusula especial para enajenar. ¿Alguien más que tenga el nombre del contrato? José Alfonso. Contrato de mandato. Buenas tardes, licenciada. Sería tal vez el contrato de mandato general con cláusula especial. Permítame un segundito, por favor. Licenciada. Permítame, por favor. Disculpen, por favor. Bueno, entonces, ¿alguien más iba a dar el nombre? Yo, licenciada. Sería un contrato de mandato general con cláusula especial para inmovilización voluntaria de bienes con representación. Muy bien, muy bien. Así, miren, solo sepamos que es contrato de mandato. Esas dos palabras siempre van, contrato de mandato, ahora con representación o sin representación. Ahí ya depende, ¿verdad? Con representación, por ejemplo, y de ahí vamos, con cláusula especial para judicial para tal cuestión. Pero sí, vamos en orden colocándoles el nombre. Entonces, Sergio, le escucho. Licenciada, para cualquier tipo de acción que hace un cliente con nosotros, tenemos que tener ese tipo de mandato dependiendo de las acciones que vayamos a realizar, ¿no? O solo con el simple hecho. Le pongo, por ejemplo, el caso de que nosotros vayamos a representar a un cliente dentro de un juicio
tenemos que presentar también un mandato, un contrato de representación o con el nombre completo de lo que vaya a pedirse. No. Por ejemplo, yo voy a divorciar a una persona. Yo únicamente doy inicio con un memorial en el que yo manifiesta, por ejemplo, María González de tal edad, datos de identificación tal, y ya realicé todos los datos de identificación de doña María González, y digo, pero ella, es que aquí se habla en tercera persona, aquí habla ella y dice, yo, bueno, María González de tal edad, manifiesto que la abogada Carla Cáceres Arriaza, con colegiado tal, actúa en mi calidad de abogada en representación de mis derechos y que señalo para el lugar para recibir notificaciones, y ella firma su memorial, yo también en auxilio de ella lo firmo y lo presento. Yo ya estoy, al momento que el juez recibe la demanda, la califica, llena los requisitos, el juez dice que me acepta como abogada del proceso. Entonces, esa aceptación que da el juez ya me permite a mí poder ir a consultar el expediente, poder llegar a pedir copias, porque yo ya estoy abogando por los intereses de la señora. Pero en caso que me diga, fíjese que yo me quiero divorciar, pero fíjese que yo no voy a estar presente en la audiencia. Caso contrario, yo le digo, doña María, la audiencia que tenemos es para el 9 de septiembre. Ya nos juntamos con doña María y entramos a la audiencia. Pero si doña María está fuera del país y yo la estoy divorciando, entonces yo llego como abogada, pero mandataria judicial de ella. Pero cuando me pregunten por ella, fíjese que no, pero yo traigo un mandato, porque yo voy a manifestar su voluntad, yo voy a hacer todas las diligencias necesarias para llevarlo con ella. Un proceso sucesorio que voy a llevar son 5 herederos, y estos 5 van a iniciar un proceso sucesorio, pero ellos lo quieren llevar vía judicial. Ellos me otorgan a mí la facultad para que yo los represente a ellos por medio de un mandato. Caso contrario, ellos tendrían que estar firmando todas las diligencias, o en caso que el juez los requiera, tienen que llegar a alguna audiencia. Pero en caso contrario, yo llego con el mandato a mani, porque en la ley del organismo judicial, cuando se refiere a los mandatos judiciales, ahí establece que nosotros, mandatarios judiciales, podemos manifestar declaración, ofrecer pruebas, negociar, todo lo que nosotros podemos llegar a hacer dentro de un proceso, porque nos faculta la persona. Caso contrario, yo tengo que llegar siempre con mis clientes. Entonces, todos licenciada. Muy bien, todos ya se dieron cuenta. Aquí establece quiénes pueden inmovilizar: el propietario, el representante legal de aquella entidad, persona jurídica, el nudo propietario, los copropietarios, los mandatarios que pueden disponer de los bienes del mandante. Y aquí Fernando y todos nos explicaron qué tipo de mandato. Entonces, sí, señora, usted puede inmovilizar el bien, y también su hermana, porque las dos son copropietarias de un bien, pero una de ustedes no va a estar presente. Entonces, esta persona le debe de otorgar a usted un documento que se llama, como Fernando dijo, y ya con esto, por favor, la señora ausente le otorga mandato a su hermana. Ya sea que nosotros vayamos o que la señora llegue a firmar o como sea, pero ya tenemos un contrato de mandato. Ahora, ¿cuál sería su inscripción registral de ese mandato? ¿En dónde se inscribe? Archivo protocolo. ¿Pero cómo se llama el registro de esos mandatos? Registro de poderes. Registro de poderes. Muy bien. Entonces, ya inscribimos, el mandato, ya nos entregan. Ahora sí, doña María, usted va a inmovilizar el bien, porque aquí tenemos en el numeral tercero que dice los propietarios. Usted puede inmovilizar el bien como propietaria y como mandataria de la otra propietaria. Ya sabemos quiénes pueden inmovilizar. Ahora aquí, ¿qué bienes o qué derechos se pueden inmovilizar? Son estos derechos:
Ahora vamos con esto. El plazo para inmovilizar los bienes es un plazo máximo de 3 años. Vamos a inmovilizar el bien de estas hermanas con el mandato, ya lo llevamos, lo inscribieron, lo trajo, ya estamos con la señora. El plazo puede ser hasta 3 años. Haciendo la aclaración a las personas que la ley establece plazo máximo de 3 años. Se vencen los 3 años y mire cómo nos ha ido de bien, cómo estamos de tranquilas porque sabemos que nadie nos va a robar nuestras propiedades. Bueno, y se ven, ya están por ver. Bueno, podemos al vencimiento de esto volver a solicitar la inmovilización. Bueno, fíjese que la inmovilización se hizo en abril, pero hoy tenemos necesidad de venderlo. ¿Tenemos que esperar los 3 años? No, también se puede, recuérdense que ellos tienen su derecho de disposición, son titulares de su derecho. Quisieron inmovilizarlo, ahora lo que quieren es poder disponer de eso. Lo que hay que hacer es cancelar la inmovilización de ese bien. El plazo máximo es, bueno, ya vamos a llegar ahí. ¿Qué pasa si esta señora se muere? Ya vamos a llegar. ¿Qué documentos vamos a presentar? Hemos hablado que los contratos nosotros los autorizamos, los otorgantes los firman, ellos se van, nosotros nos quedamos haciendo las obligaciones posteriores y luego volvemos a reunirnos con ellos ya cuando está su derecho inscrito, título de propiedad o su mandato inscrito para que vaya a actuar como le están facultando o cualquier situación de hoy su divorcio, su matrimonio ya está, aquí está y ya terminó. Pero en esta inmovilización yo lleno estos requisitos, una solicitud en el nombre de la señora y datos de identificación y también aquí la identifico de forma individual, asimismo actúa en su calidad de mandataria de la señora tal, según contrato de mandato y inscrito en el registro de poderes, identificamos todo el mandato. Identificación de los bienes, desde que llegó esta señora con Fernando a decirle que quería inmovilizar, Fernando, para llegar al mandato, a que firme y esto, Fernando primero determinó que ella fuera la dueña. Sí, tengo aquí la identificación del bien con una certificación registral. Así dice Fernando, ya la saqué al principio, ya lo llevo ahí como documento adjunto. Declaración bajo juramento de decir la verdad que este bien no está en cesión con hipotecas pendientes y todo lo demás. Firma e impresión dactilar, lugar y fecha de la solicitud y todo. Aquí, ¿por qué les decía que en las diligencias nosotros hacemos la obligación posterior solos? En esta inmovilización, solo que doña María me va a tener que acompañar al registro de la propiedad, por favor, porque al principio, en la primera diapositiva, teníamos el control biométrico. Aparte que llevamos estos documentos, doña María va a pasar a imprimir sus impresiones dactilares, a inscribir sus impresiones dactilares al registro de la propiedad. Ahí hay una unidad con un control biométrico especial para esto. Es como el control de los bancos o como el que tienen en MyCom cuando sacamos las licencias, ahí nos ponen. Entonces, doña María lo va a hacer, solo ella, por supuesto, pero en los documentos ya quedó constancia que ella está manifestando la voluntad de la mandante, la otra copropietaria. Ahora bien, antes de ingresar los documentos en caja, el titular del derecho, doña María, y con su mandato, deberá presentarse a la unidad de seguridad registral, así se llama el departamento que está dentro del registro de la propiedad, a fin de registrar sus impresiones dactilares y crear código biométrico único e inviolable. Aquí, ¿cuál es el fin? Que alguien no me falsifique mi DPI, no falsifique título de propiedad, no falsifique mi firma, pero esto es único e inviolable. Entonces, ese es un candado que solamente quien ha identificado sus impresiones dactilares tiene ese código único e inviolable. ¿Qué manda? Licenciada, mire, ¿y qué pasaría
Disculpe la pregunta, puede sonar un poco tonta, pero ¿qué pasaría en el caso de que si la doña sufre un accidente y pierde las dos manos? Va. Miren pues, yo les quiero pedir un favor y quiero toda la atención de ustedes ahorita con lo que acaba de decir Dani. Creo que ya se los había dicho y si no, se los repito 1000 veces. Por favor, Dani dice, disculpen la pregunta tonta. Nosotros de una vez nos ponemos sello. ¿Qué es eso, Dani? Ustedes. Sí, tienes razón. No, miren, primero ustedes aquí pregunten lo que gusten, que yo con todo mi gusto, primero sé que es mi obligación, pero luego esto es mi gusto, mi pasión, pero lo hago con mucho cariño también. Pero no empezamos, disculpe la pregunta tonta, ya me pongo el sello. Ni vamos a empezar nunca más a hablar de esa forma, tampoco vamos a decir, disculpe la ignorancia, fíjese que cómo va a ser posible, y una vez me vuelvo a poner el sello. Y si no, otra cosa que dicen, pues yo tal cosa, es mi humilde opinión. Perdonen, pero nosotros no tenemos humildes opiniones, por favor. Somos abogados y notarios y nosotros ahí vamos con todo. Entonces, nada de empezar así, Dani, por favor. Yo necesito que usted me vuelva a hacer la pregunta ya sin esa sello, por favor. ¿Qué es lo que me está preguntando? Licenciado, una pregunta. ¿Qué pasaría si en dado caso la señora viene y llega a perder las dos manos en un accidente? Muy bien. La señora perdió sus manos. La señora se muere. ¿Qué hacemos nosotros si se murió y el bien del cual era de mi papá está inmovilizado o mi papá perdió un accidente y perdió las manos? Ahí se debe de comprobar al registro de la propiedad que el titular del derecho tiene esa limitante. Entonces, para la cancelación, veamos el artículo 4. En tanto permanezca vigente la anotación, él o los propietarios del bien inmueble podrán pedir su cancelación. La solicitud deberá realizarse de la forma siguiente: acta notarial de declaración jurada en la que conste la decisión del propietario de cancelar la limitación. En caso la señora le pasa esto que dice Dani, o bien quiere inmovilizar su bien, pero no tiene manos, y tiene una casa que quiere inmovilizar, pero no puede ni siquiera hacer el control biométrico, y en el ejemplo de Dani tampoco puede cancelar la inmovilización, se necesita de un testigo, por favor, para hacerlo. O bien esta persona otorga un mandato y esta persona no puede firmar, igual necesita un testigo. Ahora pensemos que se nos murió el titular del derecho y nosotros, licenciado, mi papá, pues era ahí el dueño de una casa y está inmovilizada. Pero aquí está la certificación de defunción de mi papá y la de nacimiento mía para que usted vea que yo era su hija y que quiero cancelar la inmovilización. Por favor, la persona fallece. Para que igual él está inscrito en RENAP cuando le inscribieron su nombre. Hoy que se muere hay que inscribir ese fallecimiento para tener una certificación de defunción. Como RENAP debe de trasladar la información a un montón de instituciones, registro de la propiedad, registro de vehículos, superintendencias de bancos, y entonces al pasar más o menos, fíjense ustedes que como soy el triste ejemplo de esto, mi papá murió un 5 de enero y nosotros antes del 12 de enero estaban bloqueadas las cuentas, las propiedades, todos los vehículos, no se puede tocar nada. Y aún así pensemos en que él tenía un bien inmovilizado. Tenemos que llevar un proceso sucesorio y con el auto declaratorio de herederos presentamos al registro de la propiedad. Ya la ley nos dio el nombre de herederos. Ahora podemos cancelar la inmovilización. A estos documentos les vamos a incluir el auto declaratorio de herederos y la certificación de defunción. Entonces ya el registro, y como en el proceso sucesorio se nombra un administrador de la mutual, este administrador va a ser quien se va a encargar de solicitar la inmovilización. No tenemos que ir los 4 o los 8, sino que nosotros vamos a delegar a un administrador de la mutual y él se encarga de toda esta situación. ¿Qué manda quien me está levantando
Liciel, creo que se pronuncia. ¿Qué manda? Ya con una consulta. Yo trabajo en una institución bancaria. Hemos hecho la cancelación de inmovilizaciones, pero en este caso únicamente se presenta el memorial y no se siguen todos los pasos del artículo 4. Y eso me causó duda ahorita. ¿Usted dónde trabaja? Banco. ¿En un banco? En un banco. No sé si por ser institución bancaria se acortan los plazos, los pasos o no sé por qué. Bueno, fíjense ustedes que les quiero nuevamente compartir mi experiencia. Nosotros, en algunos bancos nos basta con los documentos de haber iniciado el proceso sucesorio de mi papá. En algunos bancos, cuando nosotros empecemos el proceso sucesorio y nosotros, por ejemplo, nombremos a mi hermano como administrador, ya mi hermano puede hacer operaciones bancarias que están a nombre de mi papá. Pero hay otras instituciones en las que nos dicen, no, aquí lleven todo el proceso y hasta que lo terminen en el auto declaratorio de herederos, vienen y les liberamos. Ahora la pregunta que dice aquí la señorita, ¿por qué ahí solo basta con ciertos documentos en ese banco y por qué no piden? ¿Por qué se acorta el plazo? Porque, veamos de nuevo, por favor, el Estado de Guatemala, en aras de proteger el derecho de propiedad, implementó por medio del decreto 6297 la inmovilización de bienes registrados, el cual constituye una medida para que los bienes y derechos inscritos en el registro general de la propiedad no sean enajenados o gravados sin el consentimiento del propietario. Este decreto 6297 es específicamente, por favor, para bienes inscritos en ese registro. Y el dinero de esta persona no está inscrito en el registro de la propiedad. Por eso son diligencias completamente distintas. Por favor. Entonces, ahí se acortan los plazos, pero tendríamos que ir a la ley de bancos a ver específicamente a qué se refiere aquí nuestra compañera. Pero en este caso, el trámite es así porque lo regula. Recuérdense que el registro de la propiedad, pues es una institución completamente que cubre el resguardo de los derechos de propiedad y demás derechos reales inscritos en su registro. De mis condiciones en mi registro son estas. Y el juez un juez de primera instancia civil nombrado por la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de estar verificando en el registro de la propiedad cómo están funcionando las acciones del registro. Entonces, las obligaciones en el registro es sumamente estricto. Entonces, sí, señorita, las obligaciones aquí se alargan un poquito, no son tan reducidas como lo que usted nos comparte, porque esto aplica para bienes inscritos en ese registro, por favor. Entonces, ¿qué manda? Perdón por interrumpirla, pero sí son bienes. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hipoteca a nuestro favor, de igual forma, solo presentamos el memorial para como volver a tener el plazo de inmovilización y con auxilio de los notarios del banco, ¿verdad? Ah, bueno. Es que aquí vamos con algo y usted me dice si se relaciona a lo que usted me dice. Por favor, solo veamos esto y ahorita continúo con lo que usted me está diciendo. Antes de ingresar, vamos al control biométrico, eso ya lo habíamos dicho, para cancelar la inmovilización. ¿Cuánto debo de cancelar? 160 para inscribir la inmovilización y lo mismo si deseo cancelarlo. Aquí vamos a lo que la señorita me pregunta. Y usted nos hace el favor de compartirnos también su conocimiento, su experiencia en cuanto a la práctica. La inmovilización de bienes no afecta las operaciones inscritas. Y aquí la hipoteca a la que se refiere la compañerita ya es una operación inscrita. La inmovilización de bienes no afecta las operaciones inscritas, ni impide
que se efectúen inscripciones, anotaciones o cancelaciones originadas por orden judicial. ¿Me puede hacer favor de informarme si atiendo a lo que me pregunta? Disculpe. Ahorita voy. Sí, también. ¿Qué manda? Ya, yo misma me respondí, es porque nosotros tenemos a favor el bien. Y por medio, estamos en representación de nuestro representante legal, entonces nosotros podemos hacer esas acciones bajo auxilio de los... Y ustedes al momento de hacer esto no tienen ninguna dificultad en el registro de la propiedad, ¿verdad? A favor nuestro, la hipoteca. Ustedes, o sea, ustedes tienen a su favor una hipoteca. ¿Y en dónde está la relación con la inmovilización? O sea, por ejemplo, yo tengo ustedes tienen una hipoteca a su favor de un bien inmueble mío. Si yo quiero inmovilizar, usted se refiere a que si yo quiero inmovilizar, ¿no les perjudica su derecho de acreedores hipotecarios? O sea, a usted sí le va a perjudicar. No, a ustedes. O sea, primero yo voy con ustedes y yo les pido un préstamo. Ustedes me lo otorgan, pero ustedes tienen a su favor la hipoteca de mi bien. Ahí vamos, ¿verdad? Ahora bien, si yo quiero inmovilizar el bien, a ustedes no les afecta. ¿A eso se refería usted, perdone? No, yo me refería a por qué el trámite era más corto con nosotros por solo presentar un memorial. Pero creo, si no estoy mal, que es porque la hipoteca está a nuestro favor. Sí, así es. Incluso si yo sé que este banco al que la amiga se refiere, yo digo, cuando me dieron el préstamo a 2 cuotas pendientes, que no pague, me van a ejecutar. Yo digo, bueno, aquí me les voy a adelantar. Yo voy a inmovilizar el bien. El banco en su derecho de acreedor hipotecario me va a demandar y a ellos no les impide su proceso judicial la inmovilización que yo hice. No sé si hay alguna otra pregunta, señorita, perdone. No, Liz, está todo claro. Gracias. Ligra, entonces puedo inmovilizar mi bien aunque lo tenga hipotecado. Aquí vamos a algo. Con la hipoteca pasa algo. La ley de bancos protege sumamente a los acreedores hipotecarios en el que pueden ellos establecer en una cláusula. El acreedor hipotecario manifiesta, como recuérdense que ellos son dueños de su dinero y me lo van a prestar en las condiciones que ellos gusten, con tanto de intereses, con tal fecha de pago, me fueron a evaluar el bien, mi bien vale 1 millón y me van a prestar 600, es su disposición, yo me voy a adecuar a las condiciones del préstamo y también dice, el acreedor hipotecario establece que sobre el mismo bien no pueden darse ninguna inscripción, anotación o limitación que perjudiquen el derecho del acreedor. Ellos cuando me pagan el préstamo, ellos piensan en cualquier tipo de incumplimiento o de maniobra que yo quiera hacer. Fernando, ¿qué manda? Fernando Ruano creo que me iba a hablar. ¿No? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Solo escuchen esto y me dicen, se fue la luz tal vez. Por favor, solo háganme favor de contarme con un ejemplo esto. Si aún no tiene derecho inscrito en el registro, pero está por presentar una inscripción, puede acompañar la solicitud de inmovilización o incluirla en el mismo instrumento público en que se adquieren los derechos o cualquier título. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Repítalo, licenciada, para poderlo entender. Yo no lo entendí lo que usted estaba mencionando. Muy bien. Si aún no tiene derecho inscrito en el registro, pero está por presentar una inscripción,
puede acompañar la solicitud de inmovilización o incluirla en el instrumento público en el que se adquieren los derechos o cualquier título. ¿Acompañarla, Lic? ¿Qué manda? Acompañarla. ¿Qué iba a acompañarla? ¿Cómo así? No entiendo. Presentan la compraventa y adicional la inmovilización. Muy bien, muy bien. Así es, Sergio. Bien, se presenta el contrato de, por ejemplo, A y B. Ustedes autorizan la compraventa de A con B. Ya ustedes vieron que A cumple con el 1251, obligaciones previas. Ustedes autorizaron el contrato donde A le vende a B. Pero B de una vez quiere inmovilizar el bien. Entonces se puede hacer en una cláusula, en el mismo contrato o en acto separado. Y cuando ustedes llevan la inscripción de ese contrato, donde B va a ser la nueva titular del derecho, presentan los dos documentos, porque dice, si aún no tiene derecho inscrito en el registro, pero está por presentar una inscripción, puede acompañar la solicitud de inmovilización o incluirla en el mismo acto. En la misma compraventa de A con B, de una vez B inmoviliza su bien en el mismo acto. Entonces, de esa forma se puede hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tú me ibas a hablar, Fernando Ruano, ¿qué manda? Sí, Milik, únicamente con la prórroga, ¿esta se puede hacer en la víspera o sí tenemos que esperar que se terminen los 3 años? No, el plazo máximo es de 3 años y yo puedo hacerlo antes del tiempo. Ok. ¿Verdad? Ok, excelente. Gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Carol, ¿qué manda? ¿Qué artículo de qué? ¿De qué me habla? ¿Qué artículo es? Pero no sé de qué. Anthony, le escucho. Licenciada, y la inmovilización también se puede como cancelar por una orden judicial. Sí se puede también. Por ejemplo, en el caso que ¿Extinción de dominio, Lic? Puede ser de esa forma. Sí se puede hacer de esa forma. Sí, porque esa extinción de dominio también es una orden judicial. Pero en el caso, atendiendo al 1130, cuando dice que se puede modificar cualquier inscripción con sentencia judicial, aquí veamos en esta diapositiva, si una persona es víctima de esta práctica ilegal, debe promover el juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico de compraventa o del instrumento notarial que lo contiene, toda vez que este contrato es contrario al orden público y no concurren los requisitos para su existencia. Bueno, sucede que yo cuando me fui de viaje, varios tiempo, cuando yo digo tengo una casa en Guatemala y yo llego a mi casa y toco y me abre una señora y me dice, mire, perdone, fíjese que ¿usted quién es? No, pues yo soy la dueña de esta casa y yo también soy la dueña, yo la compré en tal, no, a mí me la vendieron el año pasado. Mire, pero yo soy la dueña, no, a mí me la vendió también una señora, era la dueña y me la vendió. Entonces aquí es mi derecho y sí, pero esta casa es mía, aquí tengo mi título de propiedad y me sorprendo con que la encuentro a usted aquí. Bueno, voy con ustedes, licenciados, fíjense que yo tengo una casa, me fui de viaje y vine hace 15 días, aquí está mi pasaporte y todo, y hoy que llego a mi casa hay una familia ahí viviendo. Entonces, pues me sorprendo porque la señora manifiesta que ella la compró el año pasado en diciembre y yo en diciembre estaba fuera del país. Entonces, yo creo que hay una confusión. ¿O qué hago? Por favor, no es denuncia, no es ministerio público, porque todo lo miramos nosotros con cara de delito cuando estamos estudiando y no todo es así. Muy bien, entonces primero necesito ver si usted es la dueña. Vamos a registro de la propiedad. Dice, sí, fíjese que aparentemente una persona con sus datos le vendió a esta señora en diciembre del año pasado. Pero ¿cómo va a ser posible? Sí, en la escritura pública número tal del notario tal. Imagínense ese notario que dice en la ciudad de Guatemala
se encuentra presente A y B. Quien es propietaria, el notario da fe que el A es la propietaria. Quiere decir que ese notario cumplió con las obligaciones previas, con el 1251, lo autorizó, lo inscribió. Mire, es imposible porque fíjese que esa no es mi firma. Y por otro lado, que en ese día de diciembre, el notario se refiere, yo no estaba en Guatemala. Entonces ustedes, bueno, aquí vamos a pedir entonces, vamos a iniciar un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico entre supuestamente A cuando le vende a B. ¿Quién lo va a promover? Esta señora que viene de viaje. Ya iniciamos este proceso, se lleva a cabo, el juez va a recibir eso, va a recibir un movimiento migratorio, va a recibir el testimonio de esa escritura que nosotros ya la fuimos a conseguir y todo. Y ya le enseñamos, el juez va a decir, bueno, voy a evaluar esas firmas. Y Nasif, apóyenme, por favor, todo lo que yo... Entonces ya el juez lleva el proceso y en sentencia dice, se anula el negocio jurídico, porque en este instrumento, en este negocio jurídico, no fue la manifestación de la titular del derecho a venderle a esa persona. Entonces ya que dice en sentencia, el juez le ordena al registro de la propiedad que se reivindique el derecho del propietario. Por favor, leamos, solo por recordarnos un poquito, el 469, por favor. Y con esa sentencia, el registro de la propiedad debe de atender a cancelar la inscripción. Y a la señora, qué pena, pero tendrá que ver y tener que accionar en contra de la supuesta A que le vendió. Pero lo que nos compete a nosotros es rescatar el derecho, reivindicar el derecho del verdadero titular. Ay, no, a mí para que no me pase lo que le pasó a una señora, entonces yo mejor voy a ir a inmovilizar mi bien. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta, si no, nuevamente, pues fue un gusto compartir con ustedes. Les agradezco su atención. En un momento les trasladamos ya esta presentación y quedo a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Por mí está claro, licenciada, gracias. Sí está claro, licenciada, gracias. Entonces quedo a sus órdenes. Y les trasladamos la información. Cuídense mucho, buen provecho y primero Dios nos saludamos el día jueves. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lic.